Hola, buenas tardes. Somos la doctora Graciela Torres, que es mi amiga de muchos años, ya ni les decimos cuántos, pero es mi socia y también es gastroenteróloga, y yo soy la doctora Laura Ladrón de Guevara, y juntas hemos estado trabajando durante varios años ya, podríamos decir décadas tal vez, en los problemas hepáticos. Y este es un día muy especial porque el mes de octubre se celebran o tratamos de concientizar, es una celebración de concientización de las enfermedades hepáticas. Y una de las enfermedades hepáticas más importantes es el cáncer del hígado. Y es por eso que el día de hoy estamos juntas para hablar sobre este tema. Bueno, es importante también, creo, como dice Laura, que necesitamos que no solamente ahorita se enfoquemos nada más y dejemos atrás al hígado. El hígado viene a ser una causa muy importante de daño hepático y de cáncer hepático a nivel mundial, como lo vemos en toda esta evolución de la enfermedad a nivel mundial. Hay una frecuencia muy importante en todo el mundo, pero también en México estamos ya ocupando causas muy importantes de mortalidad, de frecuencia de cáncer a nivel hepático y de mortalidad de la misma enfermedad. Así es, y esto se debe principalmente a que el cáncer de hígado antes se pensaba que se debía solamente al alcoholismo, pero en la actualidad sabemos que existen muchos otros factores de riesgo. Entre esos factores de riesgo está la diabetes y la obesidad. Y como nosotros sabemos, pues nuestro país es campeón en la obesidad y es campeón en la diabetes a nivel mundial. Es por eso que se ha incrementado la frecuencia de cáncer de hígado en nuestro país. Creo que el de que estemos más enfocados en empezar a estudiar las enfermedades hepáticas, como dice esta Laura, ya antes era pensar en obesidad, diabetes, ahora ya estamos viendo que estas enfermedades impactan el hígado y entonces ya estamos encontrando mucha patología en el hígado graso y bueno, otras como el hígado por hepatitis C, que de por sí es un factor de riesgo que causa cáncer, y otras que son menos frecuentes, como por ejemplo el alcohol, no por menos, pero en realidad el hígado graso está siendo una causa muy importante. Así es, el hígado graso puede aumentar la frecuencia de cáncer de hígado de 2 a 6 veces comparado con la población general. Y la otra cosa muy importante es que aunque siempre pensamos y siempre sabemos ya que la cirrosis es un factor de riesgo para el cáncer de hígado, también se puede dar el cáncer de hígado en pacientes que no tienen cirrosis, y esto está principalmente en el contexto del hígado graso y la obesidad. No sé cómo has visto, Laura, en realidad, por ejemplo, hemos visto hígados que en realidad no tienen cirrosis y que se les está detectando hepatocarcinoma, y es porque esos hígados pues ya a la larga ya tienen cierto daño que es difícilmente detectado por estudios habitualmente. Entonces les tiene que ver con otro tipo de estudios como elastografía para ver si tienen un poquito de fibrosis y sobre ese que ya se haya empezado a hacer un poco de daño hepático. Sí, eso es muy importante. Los métodos convencionales anteriores para detectar el daño hepático pues no se correlacionan muy bien con la presencia de tumores. Por ejemplo, muchas personas siguen midiendo un marcador tumoral que se llama la alfa-fetoproteína, pero esa alfa-fetoproteína en la mayor parte de los pacientes no está elevada. En México tenemos un estudio que hicimos hace tiempo la doctora Chela y yo, en que encontramos que solamente el 20% de estas personas tenían elevación de este marcador tumoral y ya tenían tumores de hasta de 8 centímetros. Entonces pues no podemos confiar en un marcador de la sangre, tenemos que ver, y el mejor diagnóstico es por imágenes. ¿Qué signos o qué síntomas crees que tenga el cáncer de hígado en la mayor cantidad de la población? Pues realmente es como todo cáncer, es una enfermedad como silenciosa, ¿no? Que el problema es que quizá pues todos los pacientes igual nos pueden decir, es que había estado un poco, pero ya en retrospectiva, había estado un poco cansado, débil,
me dolía un poquito, como dicen ellos, el hígado, o sea, pero en realidad son asintomáticos totalmente, y ya cuando llegan es porque ya tienen pérdida de peso, pero esas pérdidas de peso es porque ya tienen un cáncer un poco más avanzado. Sí, exactamente, ya se está consumiendo. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar el cáncer de hígado de una mejor forma? Pues sería si ves que estos pacientes tienen como un factor de riesgo. Considero que ahí el ultrasonido, que es un método no invasivo, que es un método económico, debería de hacerse en una forma rutinaria. O sea, en un paciente que sabes que tiene daño, ya se ha visto que es cada 6 meses que se tiene que hacer. Y con lo que tú decías, el marcador del alfa-fetoproteína no es necesario en este caso, sino con este método, por un médico radiólogo que sí esté certificado, sería ideal. Así es, los ultrasonidos permiten reconocer desde los pequeños nódulos que les llamamos displásicos, o sea, precancerosos, hasta los nódulos que ya nosotros consideramos que pueden ser cancerosos cuando miden más de 2 centímetros. Y la forma más sensible y específica se ha demostrado que es el ultrasonido. Las grandes sociedades científicas europeas, la americana y la mexicana, se recomiendan que los pacientes que tienen cualquier enfermedad hepática deben de hacerse ultrasonidos al menos 2 veces al año, ya digamos por lo menos una vez. Ahora, muchos pacientes nos preguntan si la tomografía o la resonancia son equivalentes o si alguno de ellos es mejor. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Yo considero que la tomografía, pero una tomografía trifásica, sería un buen método diagnóstico, pero bien realizada. O sea, no necesitaríamos llegar a una resonancia magnética para hacerlo, pero si tenemos una tomografía tal vez con menor costo, bien elaborada, podríamos tener el diagnóstico sin tener que requerir inclusive una biopsia de la tumoración. Sí, así es. Esto lo hemos estado platicando durante el año en varios de los eventos que tenemos por personas que son ya muy profesionales en esta área, como la doctora Ana Mari Perochena y la doctora Laura Cisneros, que son amigas de nosotros, muy conocidas, la verdad, coincidimos en muchos eventos, y ellas han platicado con nuestros seguidores en los medios sociales sobre estas enfermedades y sobre cómo estos estudios nos pueden ayudar a diagnosticar esta enfermedad. Los dos métodos son muy buenos, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo. Bien hechos, número uno, y definitivamente la tomografía aparte es más disponible en nuestro país, porque la resonancia magnética es muy cara. Sí, los costos a nivel de nuestro país, yo creo que sí. Por eso. Bueno, y estos estudios también nos permiten etapificar la enfermedad. ¿Qué significa etapificar? Pues ponerle como qué tanto está avanzado, y esto nos puede ayudar a decidir sobre el tratamiento. Sí, ¿cómo ves las etapas para el tratamiento, Laura? Ay, bueno, ya eso es una de mis pasiones, ¿verdad? Porque sí, exacto, por eso lo preguntamos. Es muy tramposa la doctora Torres, eso me gusta. Bueno, hace muchos años, cuando pues nosotras éramos residentes, veíamos los pacientes con cáncer y decíamos, ay, pobrecito, ya no hay un tratamiento. Pero en la realidad, en estos años, que ya no les vamos a decir cuántos hemos pasado, hemos visto que ha habido un cambio muy importante en los tratamientos para los tumores hepáticos, y esto da, hasta en los tumores avanzados muchas veces puede la supervivencia incrementarse. Todo depende del tamaño y de la invasión hacia los vasos sanguíneos que están alrededor del hígado, y también depende de si hay metástasis. Las metástasis, como ustedes saben, son los sembrados del tumor en otros órganos, o la invasión directa a otros órganos. Entonces, si los tumores son pequeñitos, o es un tumor pequeño, menor de 5 centímetros, o hasta 3 tumores menores de 3 centímetros, puede haber y el paciente está en buenas condiciones, puede haber 2 opciones importantes: una, la cirugía, y 2, el trasplante hepático. Y estas son intenciones curativas, eso es lo más importante. Si nos preguntaran, ¿el cáncer hepático se puede curar? Sí, porque si lo descubrimos en etapas tempranas, un paciente puede ser buen candidato.
Ahora, desgraciadamente, en un estudio que hicimos, pues los tumores en promedio del tamaño en México eran 8 centímetros, entonces pues nada más no califican muchos pacientes. Entonces, ¿qué otros tratamientos se pueden dar? Existe una técnica que se llama la ablación por radiofrecuencia o la ablación por alcohol, en la que un radiólogo introduce una aguja al interior del tumor y quema, digamos, con radiofrecuencia, que es como una electricidad o microondas, y también hay la crioterapia, que son opciones de este tipo de tratamiento, y quema el tumor, pero a estos tumores hay que darles vigilancia porque pueden recidivar. La siguiente sería la quimioembolización, que es un procedimiento invasivo. Es realmente un procedimiento muy bonito en que el radiólogo mete un catéter a través de una vena en la pierna y llega hasta el hígado, y allí inyecta quimioterapia directo al tumor para matarlo. Entonces eso es una muy buena opción. Y finalmente la otra opción es la quimioterapia. Con esto, bueno, es importante que los médicos estemos informados sobre las opciones de tratamiento, porque es muy triste ver cómo muchas veces pues como dicen, los declaran como intratables, o ya no hay nada que hacer. Sí, eso es lo que dicen los médicos, cuando muchas veces ya si nosotros como sociedad empujamos a que haya más opciones para los pacientes con problemas hepáticos, vamos a lograr la misma supervivencia que tienen y detectar tumores chiquitos, como se hace en Japón. En Japón, pues casi todos los tumores se detectan cuando son muy pequeños, menos de 5 centímetros, y la mayor parte de las personas sobreviven más de 5 años. Y yo creo que lo que estabas diciendo, o sea, como que hacer el estadiaje, porque la verdad es que a muchos pacientes como que se les... O sea, inclusive teniendo un tumor pequeño ya se les dice, ya no hay nada que hacer. Entonces creo que esto que tú estabas comentando, hacer un buen estadiaje del paciente, porque quizá ese paciente tenga un muy buen tratamiento para el que sea ideal para él, ¿no? Sí, así es. Hay muchos especialistas ya en nuestro país que pueden tratar estos tumores, tanto médicos oncólogos quirúrgicos, cirujanos de trasplantes, cirujanos generales, radiólogos. Existe una gran cantidad en muchas instituciones, como el Instituto Nacional de la Nutrición, en el ISSSTE, en el IMSS, donde hay médicos súper preparados para eso, y también a nivel privado, ¿verdad? Pero sabemos que estos tratamientos son caros, pero las instituciones los tienen. Entonces está en nosotros el difundir este conocimiento para que los pacientes puedan tener acceso a estas terapias. Y sobre todo porque sí es algo que se puede prevenir, o sea, con un simple ultrasonido tú puedes llevar el seguimiento de un paciente que sabes que tiene daño hepático, y no se te puede dejar ir a 1 año, 2 años olvidar un paciente. Entonces aquí es lo que estamos diciendo, o sea, lo puedes detectar muy tempranamente para una mejor opción de tratamiento. Pues bueno, este año ha sido un año muy diferente para nosotras. Generalmente nos gusta dar pláticas pues en foros, como en los hospitales, o algunas veces hemos ido a algunas compañías o algunas instituciones, y hemos podido difundir estos conocimientos, pero los medios sociales han permitido que nosotros podamos llegar a más personas, y con eso pues ofrecerles tratamientos y ofrecerles pues un tamizaje, le llamamos screening, ¿verdad? De si las personas están enfermas o no del hígado. Y tenemos muchos colaboradores, tanto médicos como nutriólogas, especialistas de todo el país que se han unido en este esfuerzo, y pues esperamos que el año que viene poder continuar con esta labor. Sí, porque es una de las cosas como que más nos fascina, es que el hígado es como que un órgano que quizá mucha gente lo siente como olvidado, pero la verdad es que tiene la mayor parte de las funciones del cuerpo. Así es, y bueno, pues esperemos vernos pronto. Hasta luego. Adiós.